Ahí acepto. Y bueno, gracias Flor, gracias a todo el equipo de VIE y gracias a todas las agencias que se conectan para este nuevo EduBio que me encanta y que nació ya hace unos años y la verdad que tiene más vigencia que nunca. Así que bueno, y un poco la charla también, que mismo vos decías, a veces uno aprende de las anécdotas, saben decir, la realidad es que nuestra actividad es tan dinámica y tan poco rutinaria, por suerte, que nos permite aprender de diferentes formas, y no siempre tiene que ser esa forma estructurada y demás. Hay que a veces sí ser ordenados en ciertos aspectos, en la parte operativa o en cierta parte de la empresa, pero para aprender y para nosotros que por ahí es la parte que comunicamos y demás, se pueden utilizar diferentes formas y por ahí esta capacitación es distinta a otras que hayan escuchado. Voy a tratar de meterlo un poco, es decir, va a ser a veces un poco dentro de lo que hablemos hasta o absurdo o trazar algunos paralelismos como para también darnos cuenta de algunas cuestiones. Y se me fue ocurriendo no hace mucho y con el tema de los mitos y así como hay mitos en la vida diaria y a mí, por ejemplo, y hay mitos que tuvimos en la infancia o cuando éramos más pequeños, eh, tam- también hay mitos en lo que es los circuitos. Seguramente cuando veamos la pantalla siguiente, eh, algunos de ustedes, no sé si tuvieron, levanten la manito, aunque sea, aunque estén muteados, pero levanten la manito, habrán tenido la famosa pileta de lona, la pelo pincho, como la que teníamos yo cuando era chico. ¿Y cuál era el mito acá? Es decir, por lo menos a mí me pasaba y quedé un toque traumado. Mi mamá no me dejaba meterme hasta que después de haber comido, 4 horas después de haber comido, a las 5 de la tarde, recién a la pelo pincho. Eran 5 menos 10 y te decía, no, faltan 10 minutos. ¿No les pasaba eso? No, faltan 5 minutos. Y eso fue un mito porque, nada, porque hoy está totalmente comprobado. Todos han ido a un all inclusive o le han contado a un cliente y estás en la piscina, en el bar de agua y la realidad es que no te pasa nada, pero bueno, eran esas cosas que de pequeño pasa con algunas comidas, mezcla de bebidas, pasa pasa lo mismo, no sé, es decir, el vino con la sandía, ¿entendés? Si son dos frutas que una está fermentada y la otra se termina de fermentar, son mitos y cada uno en su pueblo, en su lugar o de su infancia estará recordando ahora alguno de esos tantos mitos. En los circuitos les puedo asegurar que pasa lo mismo. Y vamos a ir descubriéndolos o rompiendo. Primero vamos a verlos como para tratar de romper con ese mito. Por eso la charla de hoy es como para romper estructura. Entonces, vamos a tratar de hacerla lo más divertida y lo más graciosa posible como para también entenderlo, porque a veces el propio mito se lo genera uno. Y si uno no rompe con el mito, ¿cómo va a poder explicar o vender algo, que es un poco el propósito que después tenemos en este caso en cuanto a lo que es circuitos? De hecho, yo creo que esta charla les sirve hasta a mis colegas, porque sirve para todo. Es decir, no es que solamente voy a hablar de Europa Mundo, voy a hablar en general de lo que es los mitos de los circuitos. Así que vayamos avanzando eh, ya fuera de lo que es la pelopincho, a ver ya los mitos en los circuitos. A ver qué mito. Tal cual, dicen acá del mito. Se trabó. Vamos a No ver ahí si, puedo. No, no. si podemos avanzar. Perdón, perdón, disculpen, Vamos a avanzar. pero Se trabó. se trabó. Un Es momento, en por vivo, esto favor. puede pasar. Puede Puede pasar. pasar. Es en vivo. A ver ahora. Ahí, vamos a la Ahora siguiente. sí. Ahí está. Bien. El primero de los mitos, que todos los viajes son rápidos y si es un circuito es rápido. Les puedo contar que es mentira. Lo que necesitamos del cliente, más allá que todos necesitamos el dinero que nos pague para poder hacer el viaje, puede tener todo el dinero del mundo ese cliente, pero si no tiene tiempo,
la realidad es que no se lo voy a poder hacer lento. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos que tenemos en Europa Mundo de viajes que son rápidos y otros que no, para darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, nuestros viajes slow, yo les voy a mostrar dos o tres nada más. La realidad es que hay dentro de la pestaña, dentro de nuestro multifiltro, hay una opción que dice slow, o hay un montón de opciones de viajes cortos donde son más chiquitos. Entonces, por ejemplo, no sé, un Londres-París, 4 noches, o un Viena-Praga-Budapest. Generalmente uno lo ve con dos, dos, dos y dos. Acá tenemos, no sé, un 4 noches en Viena, un 3 noches en Praga, un 2 noches en Budapest, y como es al final le pueden agregar lo que quiera. Pero lo que siempre necesitamos del cliente es tiempo. Miren la siguiente pantalla. Lo mismo, un Barcelona, Madrid, Lisboa. Tienen 12, tienen 11, 12 días más, y si le ponen en las puntas y demás. Ahora ese cliente dice, ah, sí, bueno, pero son solamente 3 ciudades. Sí, bueno, pero es algo slow. Es decir, eso también, entenderlo del cliente. Porque, por ejemplo, hay un viaje que lo han vendido seguramente todos o muy similar, si no es el que van a ver en la página, en la pantalla siguiente, que es el Europa Soñada. ¿Quién no vendió una Europa Soñada de Europa Mundo? Todos ustedes. ¿Es un viaje rápido? Sí. ¿Cuánto dura? 15 días. ¿Cuántos países haces? 4 países. ¿Cuántas ciudades hace? Un montón. ¿Está poco tiempo en algunos lugares? Claro que sí, que está poco tiempo. Porque en 15 días estoy conociendo 4 o 5 países. Es imposible poder hacerlo lento si solamente mi cliente tiene 15 días. Entonces, o lo hacemos de esta forma, rápido, 15 días, el soñada, o yo les propongo, por ejemplo, cuando tengan que ofrecer, el cliente le diga, sí, pero es muy rápido, quiero algo más lento. Porque ¿saben qué es lo que pasaba antes también? Y esto es un poco también pensar en el pasado. Antes, ¿por qué la gente hacía este viaje así? O antes por ahí algunos días más y demás. Porque pensaba que iba a ser su único viaje en su vida. Es decir, porque antes viajar no era tan fácil como ahora. Entonces, uno compraba un viaje y era mi único, era mi último viaje. Es decir, después de esto venía la muerte prácticamente, como para ser así drástico, ¿entienden? Es decir, yo hacía este viaje y ya está. Es decir, culminaba mi vida, digamos. Y la realidad es que ahora el cliente hace este viaje y mientras los está haciendo, les está mandando un WhatsApp y le está diciendo, ah, el viaje estaba fantástico, estoy viendo y estuve charlando con otro pasajero de Uruguay donde me contó que hizo tal, después cuando vuelva, contame qué otros viajes tenés, y ya está pensando en el próximo viaje. Entonces, todo lo que yo hago, por favor, tómenlo como una sugerencia, si no es que es la verdad única, ni cerca de la verdad única estoy, ¿ok? Pero por lo menos dentro de la experiencia y dentro y más en Europa Mundo que tengo, es un poco, y lo que uno va viendo, digamos, y notando es, trabajemos con el cliente y hagámosle sentir esto al cliente. Mira, no va a ser el único viaje de tu vida que vas a hacer. ¿Por qué en lugar de hacer esta Europa soñada, no haces el viaje siguiente, por ejemplo? Yo les muestro el viaje siguiente como una opción. Hay muchas más opciones que son por ahí más tranquilas, pero miren el viaje siguiente. A mí me encanta, por ejemplo. Y se agrega Londres a diferencia del otro, pero hace 3 países, hace 4 capitales que casi todo, que el que va por primera vez a Europa son de las que uno quiere hacer, tiene 3 medios de transporte diferentes. Eso también hace que el bus y el contacto y demás no me llega a ese pasajero que por ahí es un poco más inquieto y que se aburre, que se cansa rápido de las cosas, que ya llegó a Barcelona y en vez de irse en bus a París, lo llevamos a la estación de tren, tomamos un tren, llegamos a París, hacemos las actividades iguales que en el Europa Soñada, en Barcelona iguales que en el Europa Soñada, lo mismo Madrid, y en París hacemos las actividades y de ahí tomamos de nuevo el bus, pero vamos al puerto de Calais y de ahí tomamos un ferry donde subimos el bus y cruzamos a Londres y hacemos las actividades en Londres. ¿No es más slow? ¿No es más tranquilo? Ahora, ¿el cliente qué nos va a decir? Porque yo ya sé cuál es la objeción de esto, pero le falta Italia. Claro que le falta Italia. Es que si le pongo Italia, volvemos a la página anterior, volvemos a la Europa soñada. ¿No les parece? Entonces, ahora expliquémosle a ese cliente que hoy
que ya va a ser un próximo viaje, es decir, no es la eutanasia, el circuito y después la muerte, digamos, es decir, vamos a tener una doble posible. Entonces, hagan este viaje o algo similar. Yo elegí este porque me gusta este, pero pueden ver otro, no sé, por ahí el cliente no quiere Londres, entonces le agregamos otra capital además de París, no sé, vamos de París a Ámsterdam, por ejemplo, o de París a Brujas, no sé, hay otras opciones, pero un poco más que nada, más que la opción es el concepto. Entonces, y en el próximo viaje, que el cliente le hago un Italia, le hago un Grande Italia, le hago un Sol Italia, le hago un Italia con otro país, pero ya lo dejo más relajado. Entonces, no es el único viaje. Recuerden que toda esa flexibilidad la pueden encontrar con todo el tema de los rotativos, paradas, sectores. Es decir, el viaje que ustedes ven por ahí para los que yo sé que acá, bueno, hay muchos que nos siguen desde hace mucho tiempo, seguramente habrá alguien que nos está escuchando por primera vez. También el Europamundo rompe con el mito que el circuito es algo estructurado y se tiene que comprar como lo veo en la web, ya sea a través de Newton o a través del .com de Europamundo, que es lo mismo Newton, es decir, está integrado, por ahí lo que cambia es la tipología de letras o el fondo de los colores y demás, pero es lo mismo. Es decir, ahí pueden jugar también con el tema de aprovechar un rotativo con la mejor oferta aérea o quedarme en una ciudad para darle más tiempo, no sé, porque en Florencia pasaba solamente una noche y quiero tomar el bus que venga detrás. El Europa Soñada, el España, Italia, Francia y Londres, por ejemplo, tiene 2 salidas semanales, entonces pasa cada 3 o 4 días por esa misma ciudad, o el España, Italia, Francia y Londres tiene 3 salidas semanales en temporada alta, o compro la partecita que más nos interesa. Entonces, toda esa flexibilidad también hace que ustedes lo puedan armar, o lo puedan encontrar ya armado como lo querían, o recuerden que lo pueden armar a medida, o bueno, o con todo el equipo de VIE que también la tienen súper clara, o conmigo en su defecto también, poder ayudarlos a encontrar la mejor opción, pero bueno, eso también parte de la flexibilidad. A ver con qué ya vamos a ir yendo al siguiente mito, pero el primero no sé si les quedó claro, es decir, todos los viajes no son rápidos. Esto está muy relacionado. Los circuitos son solos para personas de edad avanzada, es decir, estoy por morirme, lo último que tengo que hacer es un circuito. No, cada vez más gente joven utiliza los circuitos. Entonces, ahora, no se lo podemos ofrecer de la misma, no se lo podemos ofrecer de la misma forma que le ofrezco a un señor de 65 o a una señora de 65 que a alguien joven, porque por ahí los gustos o la dinámica también es diferente, pero, o por ahí el destino. Van a ver que cada vez más van a encontrar circuitos que por ahí no empiezan en las ciudades clásicas. Antes, la puerta de entrada a Europa era Madrid, y uno entraba por Madrid y el aéreo tenía que salir por Madrid, porque si no entraba por la misma ciudad que salía el aéreo, salía una fortuna, y hoy eso cambió también, todo va cambiando, y después ya con el tiempo tenía que entrar por una gran capital, no sé, por Roma, por París, depende de la compañía aérea que utilizamos. Y hoy un cliente te aparece en Palermo, hoy un cliente nos aparece en Sevilla, entonces ya cada vez tenemos más viajes regionales que van iniciando en diferentes ciudades que no son las grandes capitales. De hecho, hay una estadística, y esto es dato puro y concreto, y no hay cómo rebatirlo, digamos, que es que el 54% de nuestros pasajeros en el 2024 compraron viajes regionales, sobre un 14% que compraron el viaje para alguien, ese Europa soñada, que es para el que va por primera vez. ¿Por qué? Porque si yo hago una Europa soñada, al año siguiente, por más que siga siendo cliente de mi agencia, siga siendo cliente de Europa Mundo, de VIA y demás, no voy a volver a hacer el viaje de primerizo, o sea, voy a volver a hacer un regional, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, no nos olvidemos del pasajero que ya nos hizo la Europa soñada, la Europa turista. Ese cliente va a querer seguir viajando, no con las mismas opciones, porque ya no va a querer hacer un 15 días multipaíses, va a querer seguramente focalizar en una España, en una Italia con Grecia, en una Escandinavia, depende de los gustos de cada uno, un fuera de Europa, uno va evolucionando también muchas veces, como pasa, que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros viajes por Estados Unidos y la estadística, por ejemplo, nos dice que
son muchos pasajeros repetidores lo que hacen, pero recién al tercer o cuarto viaje el cliente ese se enteró que teníamos Estados Unidos. Eh, entonces, pero busca y vas evolucionando como pasajero. A ver qué tenemos en la siguiente. Bueno, los circuitos se van adaptando, por eso también decíamos el tema de las edades. Obviamente que por ahí alguien joven, nuevas generaciones, que empieza a viajar y que tiene su trabajo y le permite ahorrar y poder hacer un viaje al exterior, no me va a comprar seguramente una Europa soñada, pero tal vez me compre un regional porque no quiere manejar o porque viaja con un grupo de amigos y quiere hacer ¿cómo es que se llama? Estos regionales que tenemos por Francia y que visita viñedos, o por España y que visita viñedos, castillos, y quiere prestar atención por ahí a lo que va viendo y no tener que estar ocupado manejando y demás. Pero por eso también por ahí no es el mismo viaje que se adapte, pero hay un montón de opciones y hay gente joven que nos elige, pero siempre dependiendo del tipo de viaje. Avancemos y vayamos, por ejemplo, con todo el tema eh, de las películas, de las series, todo el tema, bueno, ahora de las auroras, eh, y que también un dato no menor, si bien no son ciudades súper económicas, las otras ciudades que por ahí eran más económicas se encarecieron un poco y hoy Escandinavia no es lo caro que era hace 15 años atrás. Y es un destino que es uno de los destinos más elegidos. La verdad que vienen, por ejemplo, nosotros sacamos unas rutas nuevas el año pasado por Escandinavia y generalmente tardan a veces en consolidarse rutas nuevas hasta que las damos a conocer y la gente las empieza a elegir y demás. Y la realidad es que este año ya viene muy bien. Generalmente tardan 2, 3 años. Y la verdad es que al año tenerlas ya consolidada está muy bueno. Y acá el nivel, el promedio de edad baja muchísimo porque te hacen dos capitales, te hacen un Estocolmo con un Oslo con Helsinki, un Copenhague con Helsinki, es decir, te van mezclando algunas, o sea, hacen 2 o 3 capitales, algo cortito, y después se van a la otra, no sé, después se van a un Madrid si lo hacen por su cuenta y demás. Entonces, depende del viaje. Hay otras opciones también fuera de Escandinavia que también se adaptan muy bien a gente más joven. A ver qué tenemos en la... Bueno, el tema de lo que decía recién, por ejemplo, en esta zona tenemos mucho de los privatizables o de los viajes estos más a medida que hace la zona de castillos y demás, que por ahí son rutas que si uno tendría que manejar no las agarraría, porque es más fácil siempre agarrar la gran autopista. Entonces, toda la zona de castillos medievales, ya sea por Francia, por Alemania, por el mismo Reino Unido, Inglaterra, y también, bueno, si vamos avanzando y vamos a ir viendo diferentes opciones y irán utilizando la imaginación. Japón y Corea, que hoy está de moda, ya sea con el K-pop, con la cultura esta de la música, de los animes, de los dramas. Para la gente joven, la realidad es que pega muy bien. Y es un destino donde lo moderno eh, convive muy bien con lo milenario. Entonces, no solamente lo milenario le interesa al cliente por ahí de mayor edad o de mayor experiencia en viajes, sino también al cliente joven. Y acá baja mucho más. ¿Por qué? Por el tema de idiomas, porque el tema manejar en Japón manejan al revés, como en Reino Unido, ¿no? Entonces no es tan fácil, y el tema del idioma y demás, entonces hace que también el nivel de edad baje muchísimo. Entonces, ¿hay opciones para gente más joven? ¿Los viajes solamente son para gente grande? No, hay para más joven, pero las opciones son distintas, no son las mismas opciones, evidentemente. Bien, ¿qué más bueno, bueno, por ejemplo, País Vasco, todo lo que es el sur de Francia, que fueron opciones que sacamos el año pasado y también para manejarlas, porque tenés mucho de viñedos, del pincho, y que el pincho viene acompañado de alguna copita, entonces ya no te permite manejar. Los tenemos tenemos la opción también en minivan con el guía que conduce y te va explicando algo más personalizado también. Por ahí esa persona quiere paga un poquito más, pero tiene también esa opción, que ahora vamos a ver cuáles son los viajes que están distinguidos y que son en privatizable. Bueno, acá los viajes más cortos, ¿cómo los limitamos? Con el filtro, con el circulito este que como está marcado acá en la web, o también colocando slow, y ahí les va a aparecer todas las opciones slow o más cortas de menos días
que van a ir viendo. Es decir, hay muchísimas opciones cortas, no todas son de 15 días como la Europa soñada. Otro de los mitos, que los viajes solamente son para, no son para niños o ni son para adolescentes. Es también es mentira, los chicos también pueden viajar. Obviamente, si lo suben en una Europa soñada, el niño no va a entender nada. Ahora, a partir de una determinada edad, los menores pueden disfrutar. Y vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para más chicos. Por ejemplo, el de Inglaterra, Escocia, Irlanda, que es un viaje que a mí me encanta, que visita, por ejemplo, los estudios de grabación de Harry Potter, que vamos a Oxford, donde tiene la sala comedor, o vamos a Aldwych, donde está también se hicieron filmaciones, o tiene para alguien más adolescente, tiene también todos los college, o tiene lo del lago Ness y el mito del monstruo del lago Ness. Es decir, que no solamente el Inglaterra, Escocia, Irlanda es para gente grande o los viajes son para gente grande. También hay otras opciones fuera de lo que es Reino Unido, relativamente cerca, por ejemplo, toda la zona de Alemania con los castillos, el de las hadas, el de Rapunzel, eh, lugares de cuentos donde el mismo Walt Disney se inspiró para poder hacer todas esas películas que después vemos hoy en diferentes plataformas y demás. Y entonces también es jugar a veces con los más chicos con el tema de la imaginación. Estados Unidos y Canadá, que nos permite las habitaciones cuádruples, que tiene los parques naturales, nacionales, también como para lugares de esparcimiento donde las visitas, por ejemplo, panorámicas son mucho más distendidas, duran, por ejemplo, en la visita a Nueva York dura toda la mañana porque son grandes tramos caminando y en bus. ¿Por qué? Porque los buses tienen para estacionar no con tantos problemas como por ahí hay en Europa de espacio y demás. Entonces se puede caminar y eh, caminas el Times Square y caminas los parques y en Nueva York te encontrás con estas ardillas. Entonces, el más pequeño también se siente parte de ese viaje. En la costa oeste, por ejemplo, cuando hacemos Estados Unidos en Los Ángeles, hospedamos en Anaheim, por ejemplo. Entonces, si son familia, también va muy bien porque tienen los parques de Disney. Hacemos un tramito de la Ruta 66 donde vemos el chatarrerío, también que se inspiraron para después hacer la película de Cars. Entonces, al más adulto le gustará la historia del por qué reflotaron la Ruta 66, al más pequeño no, pero sí el chatarrerío y cómo hicieron la película y demás. Entonces, cada uno también a su parte. Entonces, hay opciones para que el más pequeño viaje. Ya les digo, no será con el Europa Soñada, pero sí son otras las opciones y hay que buscarlas. Los viajes que tenemos en México y después obviamente ya con VIE, ustedes ya trabajarán en alguna cadena de hoteles y poder hacer, no sé, un colonial y después terminar en Cancún. Tenemos opciones finalizando en Cancún que se adapta para familias. Eh, y tenemos también, ya fuera de lo que es América y Europa, ahora luego vemos lo de cuándo va a estar disponible todo lo que es temporada 2026, que ahí están preguntando. Eso ahora lo vemos al final Mm. cuando veamos lo de preventa y nos sacamos todas las dudas posibles. Japón, por ejemplo, que yo les decía que lo milenario con lo moderno convive muy bien. Es decir, uno piensa que el más chico solamente va a ir por la tecnología, por el anime y por lo moderno. Y la realidad es que sí va por eso, pero también, por ejemplo, jugar a ser samurái en un pueblito perdido cerca del Monte Fuji, por ejemplo, donde son todas aldeas de artesanos, y en una de esas aldeas te puedes poner el atuendo de samurái y jugar un ratito a ser samurái. ¿A quién no se siente chico? Es decir, hasta los chicos y los adultos también nos queremos Ujú. poner ese atuendo. No iba a decir disfraz, pero no es un disfraz, es el atuendo samurái milenario y demás. Entonces, está bueno y está bárbaro, y la verdad es que es una experiencia increíble. Y, por ejemplo, nosotros en Japón dormimos en los tatamis. Y por ahí el adulto es un poco reticente porque no sabe que el futón es algo cómodo, entonces no, me voy a dormir incómodo. Y el chico joven, si le preguntan y le dan a elegir, les va a decir que quiere dormir en un ryokan en lugar de dormir en un hotel clásico como hay en todo el mundo y como hay en Tokio y demás. Va a querer dormir en los ryokanes que usamos cerca del Monte Fuji o en el monasterio porque tiene todo ese las puertas esas de papel y la realidad es que es un viaje increíble y donde para el más pequeño
da perfectamente. Así que no solamente los viajes son para pequeños. Otro de los mitos, siempre hay que ir de la mano del guía y no me puedo separar del grupo. Es decir, el grupo es parte de la extensión de mi cuerpo, digamos. No, muchos jóvenes nos utilizan como medio, en el buen sentido, como medio de transporte. No sé, sé que hay varios de ustedes acá que han hecho circuitos. Tenemos el cliente que cuando el guía dice tiempo libre, terminamos de hacer la visita de la ciudad y demás, y nos dice, bueno, ahora tiempo libre. Y está el cliente que se queda al lado del guía y le dice, bueno, ¿y ahora a dónde vamos? No, es tiempo libre para usted y para mí. Y ahora, ese cliente por ahí no sabe qué hacer. Bueno, ese cliente es dependiente y obviamente. Y ahora hay gente joven que cuando le decís tiempo libre ya no lo viste más y lo ves recién el día que el grupo se va a una siguiente ciudad. Eso también es válido. Y también comenten, yo se lo comentaba a mi madre cuando hacía los circuitos, porque antes, cuando hizo el primero, le digo, no es obligación que hagas todo, es decir, cada uno también tiene la energía y las ganas, dependiendo del día, por ahí uno se siente un día un poco más cansado, un día, entonces también vas regulando un poco eso, no es obligación que hagas todo lo que el grupo y después estás muerto y capaz que la actividad que más te gustaba hacer, ya estás totalmente cansado. Entonces, eso también es parte del disfrute. A veces disfrutar de un lugar es tomarte un café mirando a la gente pasar o ponerte a charlar con la gente del lugar. Y es parte del disfrute. Entonces, eh, no siempre hay que ir atrás del guía o del grupo. Ya les digo, hay mucha gente joven que por ahí no quiere ya dormir en hostel porque está cansado y ya pasó esa etapa de compartir con un montón de personas y demás, pero nos usa como un medio de transporte. Le sale más barato que andar en trenes, que andar tomando low cost y demás, y también le gusta que le explique, entonces es una buena opción por ahí un circuito, ¿ok? Vamos. Es un poco lo mismo que ya Ujú. expliqué, es decir, trasladarme de ciudad en ciudad en medio de transporte, esa es un poco la ventaja. Más ventajas de por qué subirse a un circuito de Europa Mundo. Vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, a ver, generalmente ¿por qué compra el viaje? Cuando alguien viene a su agencia, por las grandes ciudades, por lo que generalmente son las que más difusión tienen y las que más propaganda tienen, pero también ustedes saben, y por ahí a los que no, que no visitamos solamente las grandes ciudades, sino también pequeños pueblitos donde seguramente que si ibas manejando no hubieses entrado, porque uno generalmente tiene ese apuro de llegar de esa gran ciudad a esa otra gran ciudad. Nosotros nos tomamos ese tiempo para poder entrar en ese pueblito, que yo siempre digo que los pueblos son los que unen a las grandes ciudades. Los traslados nocturnos, hay mucha gente que por ahí a la noche, ya sea por el idioma o o simplemente porque está cansado, no quiere salir y demás. Y esto es como el gimnasio, es decir, yo si no pagaría el gimnasio, por ahí hay un día que no voy, digo, no, hoy no voy, hoy no hago gimnasia en mi casa, no, la dejo para mí. En cambio, si ya lo pagué el gimnasio y seguramente que si hoy y más si voy con. Entonces acá es lo mismo, es decir, muchas veces decir, no, no, no voy a salir y el traslado nocturno también te permite de conocer no solamente la ciudad de día, sino también conocer la ciudad de noche. A los latinos, a los argentinos nos encanta eso también. Y bueno, y tenerlo incluido, muchas veces no le damos ese valor que tiene más en sí. De hecho, hasta tiene un valor económico, pero que está incluido. Y a veces hay que tratar de que el cliente también sea, no, mira, vi esto más económico, pero mira que este tiene el traslado nocturno. En todas las ciudades que dormimos 2 o más noches, siempre van a ver que hay un traslado nocturno. En Europa, en Asia, en cualquiera de las ciudades que dormimos 2 o más noches, siempre hay traslado nocturno. Un ingrediente que se incorporó no hace mucho tiempo, pero la realidad es que está cada vez en más ciudades y ya es un presupuesto aparte. Por ejemplo, en nuestro Grande Italia, que dura 15 días, hay 288 euros de tasas solamente, que los circuitos, en todos los circuitos de Europa Mundo, están incluidas. Eso también hacerse notar al cliente, porque si no al checkout de cada hotel, si no fuera con Europa Mundo, fuera hotelería individual o por ahí con otros, lo tenga que pagar con Europa Mundo, todo lo que es tasas está incluidas. ¿M? Bueno, el tema del idioma, bueno, es algo que lo sabemos, te ayuda a romper con la barrera del idioma. De hecho, los circuitos
también ayuda a romper con otras barreras también, no solamente la de los idiomas. Yo siempre lo cuento con los pueblitos en China, eh, o en el medio de Japón, en esos pueblitos donde no solamente nos llama la atención a nosotros ver personas, a ellos también les llama la atención vernos a nosotros. Nosotros pensamos que ellos son los extraños o los raros y ellos nos ven como raros a nosotros y nos ven todos iguales. Si nosotros lo vemos a todos igual y no diferenciamos entre chino, japonés, coreano, bueno, ellos no diferencian entre argentino, uruguayo, paraguayo, peruano, y demás. Somos todos iguales, tenemos todos los ojos iguales para ellos, igual que nosotros. Y bueno, eso también de eso nos permite los circuitos, romper con esas barreras. De hecho, en el mismo bus se genera una atmósfera muy linda que es, hay palabras que hablamos todo el mismo idioma porque vamos todos latinos, pero hay palabras que en mi país significan algo, en Argentina, y por ahí en el del país vecino significan otra, y entonces se producen esos intercambios que están buenísimos y eso ayuda muchísimo a romper las barreras, no solamente la del idioma. Y bueno, cada vez hay personas que también que no tienen con quién viajar y demás. La opción nuestra de dobla compartir es una opción cada vez más usada. Ojo acá, también hay oportunistas, ¿no? Como en todo, como en la vida misma, que dice, ah, no, estos europamundos que van a tener que compartir, total, y cualquier cosa cambio en destino. No, si en destino no me gusta la persona, es lo que me tocó. Es decir, tengo que estar totalmente dispuesto a que lo que toca, toca, como dicen los chicos, lo toca, toca, la suerte loca, ¿ok? Y a partir de eso, dejarme llevar. Siempre va a ser del mismo sexo o género, pero a la otra persona le puede gustar mirar tele hasta tarde, hablar mucho, mandar WhatsApp hasta muy tarde, escuchar audios sin auriculares, es decir, nada, todas las cosas que imaginemos todas las cosas, eso puede pasar, tenemos que estar totalmente abierto y dispuesto a eso. Que la opción a doble a compartir está y es una opción muy utilizada, sí, pero el cliente también tiene que ser un cliente permeable y demás. ¿Mm? Pero es una buena opción para el que viaja solo. Los privatizables, les decía que les iba a contar, son todos los viajes en regular, así como el Soñada, como el Inglaterra, como el Sicilia y demás. Si ustedes ven que tiene un candado como el que figura acá, significa que ese viaje se lo pueden vender a la persona que los viene a ver a la agencia siempre y cuando sean mínimo 2, máximo 7. Ese viaje se puede privatizar, se hace el mismo recorrido, la misma fecha. De hecho, lo presupuestan a través de Newton de la misma forma o a través del .com de Europamundo de la misma forma. La diferencia va a ser que en vez de ir en un bus compartiendo con personas de diferentes partes de Latinoamérica, van a ir esas dos personas a la que le cotizaron solas, si son tres, tres, el mínimo es dos, el máximo es siete, con el guía de Europamundo conduciendo y contándoles. Es una opción que cada vez también se está utilizando más y viene muy bien para la gente que les pide algo más tranquilo y no tiene problemas de, y quiere algo más personalizado. Y por ahí ese cliente dice, bueno, mira, acá en tal lugar no puedo desviarme del recorrido por un tema de seguro, pero en este lugar me quiero quedar en más tiempo. Y eso lo arreglo ahí con el guía en el momento y no hay ningún problema, y lo voy manejando. Es mucho más relajado, mucho más personalizado desde ya. Obviamente que va a salir un poco más, pero tampoco es muchísimo más porque al utilizar la misma hotelería que la que va en el regular, en bus, y hacer el mismo recorrido, la verdad es que no se va tanto de precio. Sí se suma, obviamente, el vehículo privado y demás. Pero es una muy buena opción. Para mieleros, viene una familia y dice, bueno, mira, queremos hacer una lista de casamiento porque le vamos a pagar la luna de miel a tal, qué mejor que hacerlo en privado y demás, más personalizado. Por ahí con un poquito más, ese viaje sale de otra forma. Ténganlo en cuenta, o por lo menos denlo a conocer al cliente. Que el cliente no se entere en destino porque vio bajar de una minivan a un guía de Europa Mundo con dos, tres personas y ahí recién se entere. Denle la posibilidad al cliente que con su presupuesto, su bolsillo, lo decida él mismo. Cuando ustedes presupuesten, le va a dar las dos opciones, ¿ok? Y lo mismo con carta de viajes. Carta de viajes son viajes distintos que no existe dentro del filtro grande de Europa Mundo o lo que era el folleto en su momento. Son viajes que se armaron en y post pandemia, eh, y son más viajes de autor o viajes por ahí no masivos. Con el mismo concepto, guía conduciendo en minivan de 2 a 7. Usamos las Mercedes Vito, ¿ok? Las que tienen, eh,
tiene 8 lugares, pero la vendemos solamente hasta 7 porque 8 van realmente, si no van muy incómodos, aparte del tema maletas y demás, si no se puede complicar. Para personas con movilidad reducida, el privatizable también va muy bien. Recuerde que para niños en los circuitos regulares hay descuentos. Igual cuando hacen el presupuesto y colocan la edad del niño, la web ya se los indica, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Así no les quito tanto tiempo y también nos queda para hablar algo de la preventa. Tenemos, bueno, por eso un poco el resumen es este, hay viajes para todos los perfiles de viajeros, encontrar, en vez de no despachar, pero sí una vez que encontramos, y ustedes obviamente que son los que tienen el contacto con el cliente, sabrán cuál es el perfil y sepan que hay un viaje para cada uno, por ahí alguno que cortarlo y demás. Ya vamos a algo de 100% novedad. Estamos subiendo ya toda la temporada 2026 de los fluviales, ¿ok? Esto no es preventa, ¿ok? Es los fluviales ya con toda la tarifa para el 2026. Este viaje está dentro de la temporada actual porque es el 28 de marzo, es en Semana Santa, ¿ok? Y se los cuento que es un viaje súper bonito. Ustedes saben que, por ahí no lo dije, nosotros sacamos el año pasado circuitos fluviales, ¿ok? Ya a partir de esta temporada son operados 100% por Europa Mundo, contratación directa con la naviera, es decir, el barco no es nuestro, pero la contratación es directa Europa Mundo con la naviera, van con guía a bordo de Europa Mundo, son en español, está cargada la temporada actual, pueden mirarla en la web, hay un filtro de hecho de cruceros fluviales, pero por ahí contar este que lo sacamos el lunes, un newsletter, se los muestro acá, en la semanita a través del equipo de BIE, todavía no salió, le haremos llegar seguramente algún videíto por si lo quieren colocar en sus redes o en sus estados. Y este es un crucero para la Semana Santa que va con salida el 28 de marzo hasta el 4 de abril, empezando en Brujas y en Bruselas, perdón, y terminando en Ámsterdam, ¿ok? Son 8 días. La verdad es que todo lo que sea fluviales y hace toda la ruta de los tulipanes. Hoy también que todo el tema de tulipanes y demás está por ahí bastante en boga y el cliente es algo que por ahí se está pidiendo más que antes, tenerlo en cuenta. Es un barco que de hecho se está terminando de construir ahora, es un barco nuevo, obviamente va a ser súper moderno porque es nuevo, todas cabinas externas, los fluviales no existe la cabina interna, son todas cabinas externas, ¿ok? Y son barcos pequeños. Cuando hablo de pequeños digo de 160, 170 personas que van a bordo, ¿ok? Generalmente cada 3 pasajeros, 4 hay un tripulante. La verdad es que es un viaje cultural, porque no deja de ser un viaje cultural donde voy recorriendo diferentes lugares de Europa, sobre ríos que eran las autopistas del pasado, eh, pero sin tener que armar y desarmar maletas, algo para el que busque algo relajado y demás, o más slow, es una opción que para que tengan en cuenta. Así que bueno, creo que me extendí de tiempo, espero no haberlos aburrido y haberle sumado algo distinto por ahí a lo que uno generalmente viene y habla, que habla de un tour y el recorrido o de alguna novedad. Así que bueno, gracias a todos. Sé que por ahí quedaba el tema de preventa y había algunas preguntas y que me iban a hacer desde Bio o las que hagan también ustedes. Así que bueno, muchas gracias.